En este vídeo vamos a presentar una serie de conceptos fundamentales y clave para guiarnos a lo largo del estudio de este tema. Comencemos con dos conceptos clave, que es el concepto de invención en comparación con el de difusión. Se entiende por invención al desarrollo de nuevos métodos de producción y nuevos productos. Y por difusión vamos a entender al proceso de propagación de los conocimientos o las invenciones, es decir, al proceso de difusión de estas invenciones a lo largo de toda la economía. El resultado de ambos, es decir, la suma de la invención y la difusión, es lo que vamos a conocer como innovación. La definición, por lo tanto, que utilizaremos en este tema de innovación es la invención y difusión de nuevos productos o procesos de producción. Distinguimos esencialmente diferentes tipos de innovación y podemos utilizar distintas clasificaciones. En primer lugar, una clasificación que distingue entre innovaciones de proceso e innovaciones de producto. Las primeras, las innovaciones de proceso, son aquellas que se dan por la producción de un bien existente, un bien que ya estaba, pero a un costo menor. El proceso de producción del bien se abarata, se hace más eficiente. Y por otro lado, las innovaciones de producto son aquellas que suponen la producción de un bien nuevo. Un bien nuevo se entiende a un costo que sea aceptable por el mercado, así que los consumidores estén dispuestos a pagar por él. La segunda clasificación es la que distingue innovaciones radicales, es decir, aquellas innovaciones que utilizan un amplio rango de conocimientos de diferentes sectores, los recombinan, los combinan de forma distinta, como antes tradicionalmente se venían combinando, relacionando esos conocimientos, para crear nuevos productos que sean de características muy diferentes a los anteriores, ¿sí? Por ejemplo, el salto a una lámpara eléctrica, una lámpara incandescente en relación con la vela, bueno, pues fue un ejemplo de innovación radical. Tenemos otro tipo de innovaciones que también son importantes, que son las que se conocen como innovaciones incrementales, que son mejoras de un producto o proceso existente, un producto que ya estaba, pero son mejoras de forma escalonada, ¿sí? El paso a diferentes tecnologías de lámparas incandescentes pueden ser ejemplos también de innovaciones incrementales. Siguiendo con los conceptos básicos, hablamos ahora del concepto de rentas de innovación. Básicamente ahí entendíamos, y esto era una idea que ya habíamos visto, adelantamos, pero más adelante en el tema profundizaremos en ella. Una empresa que presenta una invención exitosa va a obtener ganancias. Cuando obtiene ganancias son superiores al costo de oportunidad del capital y a las que obtienen otras firmas, entonces esas ganancias las vamos a denominar rentas de innovación. Las rentas de innovación también se llaman rentas schumpeterianas. Estas rentas van a ser un incentivo para otras empresas competidoras que intenten copiar la invención. Van a decir, bueno, mi competencia está obteniendo unas ganancias interesantes a través de su invención, voy a tratar de copiarla, voy a tratar de imitarla y ponerla a disposición en el mercado. Si tienen éxito en este proceso de copia, entonces se apropiarán de las rentas temporales del innovador. Cuando los inventos son copiados, las rentas de innovación se reparten entre otras empresas y, por lo tanto, digamos que ahí la innovación se estaría generalizando, difundiendo. Por otro lado, las empresas que no innovan ni copian, es decir, que no introducen nuevos productos, nuevos procesos de producción, van a recibir un incentivo, van a ser incentivadas a adoptar innovaciones en la medida en la que la introducción de innovaciones por la competencia va a generar una bajada en los precios, motivada por el uso de nuevas tecnologías, y eso va a implicar que si una empresa se queda con una tecnología anterior, va a llevar a la bancarrota inevitablemente. O sea, tenemos incentivos de la innovación por un lado en términos positivos. Innovar es bueno porque genera ganancias cuando alguien, o copiar innovaciones que han generado otras empresas es bueno porque va a permitir a las empresas obtener unas ganancias que no estaban obteniendo antes, y también no innovar es malo en la medida en la que no introducir mejoras va a llevar a que las bajadas de precios dejen fuera a las empresas no exitosas. Esto es lo que, utilizando la terminología de Schumpeter, llamábamos destrucción creativa. La generación de nuevas ideas va a destruir a las empresas que no estén aplicando estas invenciones
proceso de producto. Vamos a distinguir, cerrando los conceptos clave, dos tipos de conocimientos que van a ser importantes. No aparecen en el primer epígrafe del libro, pero sí los vamos a ver en siguientes epígrafes y es importante tenerlos en cuenta. Por un lado tenemos los conocimientos codificados, que son aquellos que se pueden escribir o codificar, ¿sí?, de forma que permita que otros lo entiendan, lo reproduzcan y lo utilicen, por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, una fórmula química de un medicamento o un descubrimiento científico. Los descubrimientos o los avances en los conocimientos sobre la economía de la innovación, por ejemplo, se publican en varias revistas académicas, como esta que vemos aquí, Industry and Innovation, se codifican, se escriben, se plantean modelos económicos y demás, que sirven para que otros economistas los analicen y demás. Es un ejemplo clásico de conocimiento codificado. Otros conocimientos se conocen como conocimientos tácitos y están formados por juicios y otras habilidades de los actores que participan en los procesos de innovación y que no se pueden codificar con precisión. Es difícil de transmitir, son difíciles de explicar. Hay varios ejemplos de conocimientos tácitos, pero el de reconocimiento facial, se sabe que los seres humanos somos muy buenos reconociendo rostros, identificando rostros con personas, pero es difícil transmitir y codificar ese conocimiento que tenemos sobre la identificación facial. Sí, ahora hay nuevas tecnologías que están logrando realizarlo, pero el ser humano, digamos, que es bueno en ello. El otro concepto clave que es importante manejar aquí es el de tecnologías de uso general. Avances tecnológicos que se pueden aplicar a muchos sectores y que generan nuevas innovaciones, es decir, están en el origen de nuevos avances tecnológicos. Ejemplos de ellos son las tecnologías de la información y las comunicaciones y la electricidad. Sí, hay muchos otros y, de hecho, en las revoluciones industriales están basadas en este tipo de tecnologías. Yendo a la idea de la difusión de la innovación, es importante recordar que en la unidad 2, en el capítulo 2 del libro, en el primer tema del curso, que tratábamos capítulos 1 y 2 del libro, hablábamos cómo en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, en 1750 aproximadamente, comenzó un proceso en el que nuevas tecnologías se fueron introduciendo principalmente en los textiles, en la energía y en el transporte. Y este proceso se fue acelerando, ¿verdad? Habíamos hablado de una aceleración en la generación y difusión de innovaciones. Más recientemente, un estudio del economista William Nordhaus analizaba el índice de velocidad de computación, cómo ha evolucionado la productividad en la computación. Entonces utiliza un índice que toma un valor de 1 para un cálculo hecho a mano y a partir de ahí lo compara con otras tecnologías. Por ejemplo, el ábaco japonés, alrededor de 1920, podría realizar cálculos 4,5 veces más rápido que a mano, ¿sí? Unas décadas más adelante, a mediados de los años 60, el famoso IBM 1130 era capaz de realizar cálculos 4.520 veces más rápido que a mano. Y progresivamente hemos visto otros ejemplos de computación que lo que nos está mostrando, ojo, aquí tenemos una escala logarítmica, o sea, la velocidad de computación se está acelerando vertiginosamente, y si vemos dónde se encuentran los últimos puntos, están a la izquierda de la línea de mejor ajuste, es decir, no parece haber indicios de que el proceso, la velocidad de cálculo se esté desacelerando. Es decir, parece haber indicios de que hay una aceleración en la introducción de innovaciones en esta línea. ¿Esto es una conclusión generalizada y aceptada por todos los economistas? Ni mucho menos. Hay un debate en esta línea sobre si hemos llegado o no al fin de la revolución tecnológica permanente. En este gráfico observamos las tasas de crecimiento de Reino Unido como líder de la primera revolución industrial y de Estados Unidos en los últimos años, en la segunda mitad del siglo XX, cuando el país pasó a ser el líder tecnológico mundial, ¿sí? Índices de productividad que algunos economistas consideran que se está estancando en los últimos años, en las últimas décadas, ¿sí? El crecimiento de la productividad experimentado en décadas anteriores
parece no estar siendo, no estarse manteniendo. ¿Sí? En esto, ya digo, hay debate y en el libro hay una interesante planteamiento con 2 puntos de vista diferentes en relación con este punto. Volviendo al ejemplo anterior del estudio de William Nordhaus, lo que realiza en su trabajo, que ustedes se pueden descargar, tienen ahí el link. Este es el gráfico que veíamos antes, el gráfico de la izquierda, en el que planteábamos la evolución de la velocidad de cálculo. En paralelo, se puede estimar el costo de realizar operaciones de computación, sí, costo por unidad de computación. El costo manual es el más elevado, es el que lleva más tiempo y más esfuerzo, y a medida que se van introduciendo mejoras tecnológicas, lo que uno puede observar es una bajada importante en los costos, ¿no? El precio por unidad de generar computación, de generar cálculos, se reduce a lo largo del tiempo. Y esto nos lleva a cerrar este apartado con una reflexión en relación con cómo están relacionados aspectos que hemos ido viendo, aspectos como los costos de generar innovaciones, las rentas que suponen para las empresas que las introducen y las copias de estas innovaciones. Bueno, costos, copias y rentas están interrelacionados y por lo tanto es importante tener en cuenta cómo ocurren los inventos, cómo se deciden los costos y las rentas y cómo surgen las copias de estas innovaciones. Cómo y cuándo, ¿verdad? Y para eso conviene no quedarse desde el punto de vista de los actores individuales, los inventores o las empresas, y analizar la innovación desde una perspectiva sistémica, como resultado de interacciones entre empresas, entre centros de investigación, entre gobiernos y entre otros actores, en lo que se conoce como un sistema de innovación. Este concepto de sistemas de innovación lo vamos a estudiar en el siguiente vídeo.